Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué bendición el poder juntarnos nuevamente para compartir de la palabra de Dios, sabiendo que cuando nos reunimos en armonía, ahí envía el Señor bendición y vida eterna, de acuerdo a lo que nos enseña el Salmo 133. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, permítame y acompáñeme a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de poder compartir juntos y en armonía tu palabra en esta noche, Señor, y te pedimos que tú envíes bendición y vida eterna a nuestros corazones en esta noche, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se opone al conocimiento tuyo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, abra nuestro corazón, nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y fructifique para gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche, y mi oración es que la palabra de este día bendiga nuestras vidas, las edifique, las consuele y sea una palabra transformadora para el corazón de cada uno de nosotros. En esta noche vamos a concluir con el estudio que hemos venido realizando de la palabra que se nos da en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16, no sin antes recordarnos que la palabra de Dios nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y se va revelando gradualmente, o como dice la palabra, ladrillo por ladrillo, línea por línea, renglón sobre renglón. Es decir, es una revelación progresiva. La suma de la revelación de Jesús, como del Padre y del Hijo, está cuando recorremos toda la Biblia y termina desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí es bueno que recordemos lo que hemos estudiado en los estudios anteriores, que es que dividimos la revelación de Jesús en 4 etapas a lo largo de la Biblia. La primera en el Antiguo Testamento, donde Jesús se nos revela como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, el ángel de Jehová y la sabiduría de Dios. Luego, cuando pasamos a los evangelios, a esas 4 revelaciones se suma una más, que es Jesús nuestro Salvador. Y si seguimos adelante del libro de Hechos al libro de Judas, se nos revela a Jesús como el Señor. Y en el libro de Apocalipsis, que le hemos llamado la corona de la revelación de Dios, ahí se nos revela a Jesús como el juez justo. Es decir, que toda la Biblia nos revela, entre otras cosas, a Jesús como el verbo de Jehová, el ángel de Jehová, o el verbo de Dios, el Todopoderoso, el ángel de Jehová, la sabiduría de Dios, el Salvador, el Señor, el juez justo, y entre otras cosas también en el ínterin se nos revela como el buen pastor, la vid verdadera, el pan de vida, etc. Así que hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a recordar lo que dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16, donde hemos estado en este tiempo entendiendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, la plenitud de la revelación de Cristo. En Apocalipsis 1, 13 al 16, la palabra de Dios dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En todos los estudios anteriores alrededor de este pasaje hemos hablado de cuestiones como la necesidad del arrepentimiento, de la santidad, de la obediencia, de caminar en la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, y se nos presenta a Jesús acá como el juez que juzgará a todos los seres humanos en función de 2 cosas primariamente. En función de si reconocimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en espíritu y en verdad, como el Señor de nuestras vidas, o si no lo reconocieron. A los que le reconocieron, el juicio por el cual pasarán es el juicio del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el juicio de nuestras obras que hayamos hecho por amor, es decir, todas nuestras obras. Ya no será sobre nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice claramente que Él, al perdonar nuestros pecados, los ocultará en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es un tribunal para vida o para muerte. Ya todos los que llegamos al tribunal de Cristo, llegamos sabiendo que tenemos vida eterna. Lo que va a ser juzgado ahí son las obras que hayamos hecho en nuestra vida y las buenas obras que hayamos hecho en nuestra vida. Las buenas obras que hayan sido hechas por nuestra propia justicia o por nuestras propias fuerzas, esas obras serán pasadas por fuego y serán quemadas. Pero aquellas obras que hicimos por amor al Señor, por amor al prójimo y por amor a nosotros mismos, esas obras serán como oro, plata o fuego o piedras preciosas que el fuego no quemará y que recibirán recompensa. Por el otro lado, recompensa para una mejor calidad de vida eterna, recompensa para disfrutar de esas recompensas en la vida eterna. En tanto que los que no conocieron al Señor Jesucristo también van a pasar por un tribunal, pero este tribunal, y junto con los que reconocieron al Señor Jesucristo y creyeron Él después del arrebatamiento de la iglesia, ellos pasarán por el tribunal, por el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco, los que sus nombres se encuentren en el libro de la vida, es decir, hayan reconocido al Señor Jesucristo, pasarán inmediatamente a vida eterna y obviamente por el tribunal de Cristo. Pero los que no hayan reconocido al Señor Jesucristo, ellos pasarán por el tribunal de Cristo, pero como sus nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida, ellos pasarán a muerte eterna. Así que este pasaje en casi toda su extensión nos está recordando a Jesús como el juez justo, como el juez supremo a quien el Padre ha delegado como juez de la humanidad. Ahora bien, hay algo que es tremendamente importante. Todos los pasajes anteriores, digamos, todas las cosas anteriores que hemos visto en este pasaje que nos hablan de Jesús como juez, nos llaman al arrepentimiento y nos llaman al temor del Señor. Sin embargo, en el último versículo y en la última línea de ese versículo, lo que nos da es una noticia extremadamente maravillosa, hermosa, preciosa para todos aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo y sus corazones han sido transformados para caminar en el temor del Señor, para caminar en la obediencia, para caminar en la santificación y para caminar en la voluntad de Dios. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y esa última frase, en el último versículo de que es Apocalipsis 1:16, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y hemos hablado a lo largo de estos estudios también que en el libro de Apocalipsis se refieren a Jesús con muchos símbolos que estaban o que fueron
considerados en el Antiguo Testamento, y uno de esos símbolos es el sol. En el libro de Malaquías, en el capítulo número 4 y versículo 2, dice la palabra: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Notemos que dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Por eso decía yo que todos los pasajes anteriores de esta escritura nos hablaban de Jesús el juez, y que eran pasajes que nos exhortaban al temor, al arrepentimiento, al temor del Señor, a la obediencia, a caminar en su voluntad. Entonces ya una vez que hemos entendido esta parte anterior de este pasaje, entonces el Señor viene con una noticia extremadamente maravillosa y hermosa, como lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Y dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En primer lugar, sol significa luz. Y no cualquier luz, sino una luz resplandeciente, una luz que es la luz más potente que nosotros podemos experimentar en la tierra, la luz del sol. Y no solo dice, no solo nos está hablando de esa luz potente, sino que además nos está enseñando que resplandece en toda su fuerza. Pero no es cualquier luz. Es una luz de justicia, y esa luz de justicia significa que el Señor no solo es justo, sino que nos hace a cada uno de nosotros justos, porque dice su palabra que en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y ese salir significa salir de las tinieblas a la luz, salir del dominio de Satanás, del pecado y de la muerte, a la luz del reino de Dios, que significa santificación, que significa vida y que significa vida eterna y perdón de pecados. Así, y el hecho de que dice que saltaréis como becerros de la manada significa gozo, significa libertad, significa plenitud de vida. Y eso es justamente lo que el Señor trae a nuestras vidas, de acuerdo a lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo trató de robar, matar y destruir en nuestras vidas, mas Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna, y vida en abundancia. Esto nos está, el saltar como becerros de la manada nos recuerda ese pasaje de Juan 10:10, de que el Señor no solo vino a traernos vida, vino a traernos vida en abundancia, y abundancia significa una vida plena en todos los aspectos, que es lo que también nos enseña la palabra en Santiago 1:17, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de nuestro Padre, que es el Padre de las luces, refiriéndose también al sol de justicia. Es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que cuando nosotros caminamos en el temor del Señor, es decir, nos arrepentimos de nuestros pecados, caminamos en la obediencia a su palabra y vivimos en su buena voluntad, seguro, vamos a tener vida en abundancia, y nuestra vida va a estar llena de buenos dones, de buenas dádivas y de dones perfectos que vienen de lo alto, de nuestro Padre, quien se deleita en bendecirnos, quien se deleita en que tengamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es exactamente lo que nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo número 1 y versículo número 3. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y notemos algo acá. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual.
¿Qué significa todo? Significa todo, para todo. No solo significa todo, sino para todo. Él nos da todo lo bueno que necesitamos para todas las áreas de nuestra vida. Él es un dador. El Señor, nuestro Padre que está en los cielos, es un dador. Y ese dador se manifiesta en su máxima expresión cuando nos dio lo mejor del cielo, que es el Señor Jesucristo, para que cada uno de nosotros, que éramos lo peor del suelo, como lo enseña la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 30, Él dio lo mejor del cielo por lo peor del mundo, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Y al decir bendición espiritual no solo significa bendición en el espíritu. Recordemos lo que dice la palabra también en Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Dice que todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Así que si lo que no se ve son esas bendiciones espirituales, es porque esas bendiciones son esas bendiciones, y son espirituales porque lo espiritual da lugar a lo natural. Entonces esas bendiciones están disponibles para cada uno de nosotros, y es toda bendición en toda área de nuestra vida. En segundo lugar, en Efesios 1:4, la palabra de Dios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo santos apartados, sino santos sin pecado. El Señor, el que comenzó la buena obra en nosotros, está perfeccionándola cada día, para que el día que nos presentemos delante de Él seamos exactamente una iglesia gloriosa, pura, limpia, santa, sin mancha. Él nos está perfeccionando. Él nos está, no solo ya nos hizo santos y sin mancha delante de Él, sino que está trabajando cada uno de nuestros días para que eso que Él ya hizo en lo espiritual también se manifieste en nuestra vida terrenal. Por eso es importante que nosotros estemos enfocados en mantener el temor de Dios, el arrepentimiento, el pedir perdón por nuestros pecados, el caminar en la obediencia al Señor, el hacer su voluntad y avanzar en ese proceso de la santificación. En tercer lugar, la palabra en Efesios capítulo 1 y versículo 5 nos dice que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Número 1, vamos a ver en todo este pasaje de Efesios que todo es por su gracia, no es por nuestro merecimiento, no es porque nosotros seamos buenos, sino es por su gracia, por su amor, por su regalo para con nosotros. Y uno de esos regalos es que fuimos adoptados como hijos suyos. Y la palabra de Dios dice que si somos hijos, somos herederos de Él y coherederos con Cristo. Es decir, Él nos hereda todo lo que es suyo juntamente con Cristo. Nosotros tenemos o vamos a ir alcanzando gradualmente toda la herencia que tiene Cristo, que ya Él recibió, nosotros la vamos a recibir también. En Efesios 1:6 nos vuelve a aclarar que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, sino es por su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí viene otro regalo que Él nos da, que es sumamente importante para cada uno de nosotros. Y dice que nos hizo aceptos en el amado. Y eso significa que Él nos acepta tal como somos. No hay ninguna razón para sentirnos indignos, porque Él nos hace dignos, no por nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor nos acepta el día de hoy tal como somos, nos ama al 100% y nos ama infinitamente y eternamente por su pura gracia, porque Él nos hizo aceptos en Cristo.
Eso no quiere decir que entonces nos quedemos conformes con quienes somos, en medio de todos nuestros errores, pecados, fracasos, etcétera, etcétera, sino que lo que nos está diciendo, cuando ya lo vemos con el resto de la Biblia, es que hoy Él nos acepta. Pero eso no quiere decir que nos va a dejar ahí. Él nos va a ir perfeccionando cada día hasta el cumplimiento de esa perfección, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es una señal de alguien que verdaderamente es cristiano, que está siendo perfeccionado cada día por la obra de la palabra y por la obra del Espíritu Santo en él. Esto es el resultado de la nueva naturaleza. Hay muchísimas personas y yo he recibido muchos comentarios al respecto de que hay personas que pasan al altar y hacen su oración supuestamente de fe, y sin embargo pasa el tiempo y esas personas no han cambiado absolutamente nada. Déjeme decirle que esas personas realmente solo pasaron a hacer una oración, a repetir una oración que nunca sintieron en su corazón, que nunca tuvieron la fe en su corazón, y no han nacido de nuevo. Siguen siendo personas con una naturaleza pecadora que no cambió su naturaleza. Porque al cambiar nuestra naturaleza deberían cambiar, deberían cambiar nuestros actos, nuestros hechos. La palabra de Dios lo dice en Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Y también nos lo enseña en el Evangelio de Mateo, cuando dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir una transformación de vida, un cambio de vida. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que somos aceptos en el amado, una manifestación de esa aceptación es que el Señor está trabajando día a día en nuestro corazón para esa transformación, para llevarnos a ese perfeccionamiento que Él quiere, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo vaya siendo formado en cada uno de nosotros cada día, que es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma del Señor Jesucristo. O sea, debemos tener claro que un verdaderamente salvo es alguien, primero que nada, que hizo su oración de entrega al Señor o de reconocimiento del señorío de Cristo con plena fe y certeza y convicción en su corazón, una fe, certeza y convicción que da el Espíritu Santo, porque nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, un nacido de nuevo fue alguien que hizo, en primer lugar, alguien que hizo esa oración no desde su mente, sino desde el fondo de su corazón. Cuando eso sucede, entonces lo que ha pasado y simultáneamente es que esa persona ha nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Significa que la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado, la de los hijos de desobediencia, la de los hijos del diablo, murió y fue crucificada juntamente con Cristo. Y recibimos una nueva naturaleza que es conforme a la naturaleza de Dios, como nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que hemos sido engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, ese nuevo nacimiento lo que implica es una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y la naturaleza divina aborrece el pecado. Entonces hay un cambio de actitud que nos lleva a frutos de arrepentimiento. Ese cambio, un cambio de naturaleza que nos lleva a un cambio de actitud, y ese cambio de actitud nos lleva a un cambio de comportamiento.
Es decir, que antes nos gustaba el pecado, ahora aborrecemos el pecado, y al aborrecer el pecado significa rechazarlo, alejarlo de nosotros lo más que podamos. Es un proceso gradual, pero es un proceso que se va dando y que se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros. El pecado cada vez es menos y en nosotros hay si verdaderamente hemos nacido de nuevo, no nos entregamos al pecado tan fácilmente. Hay una batalla en medio de nuestro corazón en contra del pecado que nos asedia, en contra de las tentaciones del diablo que nos asedian. Y esa es la manifestación de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Si no se dan esas manifestaciones, lo más seguro es que esa persona no ha nacido de nuevo. Recordemos lo que dice la palabra también en la parábola del trigo y la cizaña, y nos lo explica Jesús. Dice que el sembrador salió a sembrar trigo en su campo. Y mientras estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando se dieron cuenta los trabajadores que estaba comenzando a salir la cizaña, van con el Señor y le dicen que si arrancan la cizaña, y el Señor dice no la arranquen, porque pueden arrancar juntamente con la cizaña el trigo. Espérense y llegará el momento, cuando sea el tiempo de la cosecha, que separaré el trigo de la cizaña, y entonces la cizaña se quemará en el fuego. El trigo será recogido y guardado en el granero, y esto nos está hablando de los juicios. Cuando en el arrebatamiento el Señor traerá a su verdadera iglesia, se la llevará con él, y los que estaban en la iglesia o en las congregaciones que eran cizaña se quedarán y pasarán por el proceso de la tribulación y de la gran tribulación. Algunos de ellos se convertirán al Señor Jesucristo, pero tendrán que esperar para para resucitar y comenzar su vida eterna. Tendrán que esperar hasta el juicio del gran trono blanco. Muy bien, entonces sigamos. Una de las cosas que necesitamos entender es que Él nos hizo aceptos en el amado. Y esto va a implicar en cada uno de nosotros una lucha entre dos conceptos. Una, que humanamente nos vamos a sentir indignos. Y humanamente es cierto, somos indignos porque no somos perfectos. Estamos en el proceso de la perfección. Pero por el hecho de que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos considera a cada uno de nosotros dignos. Y aunque humanamente no lo seamos, espiritualmente Él nos considera dignos, y porque nos considera dignos, Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y porque Él nos considera dignos, es el dador para cada uno de nosotros de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Así que no es porque nosotros seamos dignos que Él nos da todos esos dones y todas esas dádivas. Es porque Él se complace en cada uno de nosotros, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que cuando pensemos que no somos dignos humanamente hablando, pero delante del Señor Él nos considera dignos y podemos disfrutar de esas buenas dádivas y de esos dones perfectos que Él nos da, sin culpa. Y le voy a dar un testimonio al finalizar este estudio de cómo opera eso por una experiencia personal que tuve con el Señor. Sigamos un poquito más adelante con lo que dice el libro de la epístola a los Efesios. Y en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa redención? Redención significa que fuimos comprados, que fuimos liberados. Y la palabra de Dios nos lo dice claramente. Nosotros le pertenecíamos al diablo, pero el Señor fue al mercado de esclavos del diablo y con su sangre Él nos compró a cada uno de nosotros y nos redimió para Dios nuestro Padre. Nos redimió para sacarnos del reino de las tinieblas y del dominio del diablo para pasarnos al reino de Dios.
un reino donde ya no somos esclavos, sino somos hijos, un reino donde ya no debemos tener temor a la muerte, ni al pecado, ni al diablo, porque tenemos vida eterna, santificación, y Dios es nuestro Padre. Y nadie nos podrá arrancar de su mano, como dice la palabra, porque en la misma epístola de los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 13 al 14, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo como un signo de que fuimos comprados por precio y de que vamos a la redención perfecta, la redención final, que significa la vida eterna con Cristo. Así que esto también nos debe dar es una bendición, porque nos da la certeza, la convicción de que somos hijos de Dios. El Espíritu, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no debemos dudar cuando verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, nacido de nuevo, y estamos caminando en el aborrecimiento del pecado y en la santificación gradual. Entonces no debemos escuchar esas voces de los demonios que nos dicen que no somos hijos de Dios, o que vamos a perder nuestra salvación, o lo que sea. Esa es una tentación o un dardo de fuego que el maligno envía a nuestras mentes, y no solo a nosotros. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Cuando lo tentó en el desierto, le decía: si tú eres hijo de Dios, como poniendo en duda que Jesús fuera el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo: escrito está, escrito está. Entonces nosotros debemos rechazar ese dardo de fuego del maligno que quiere venir a poner en duda nuestra salvación. Nosotros no fuimos salvos por nuestras obras, y no se va a mantener nuestra salvación por nuestras obras. Se mantiene por el regalo de Dios. La salvación es un regalo de su gracia, y la palabra de Dios dice en Romanos también que los dones de Dios, incluida la salvación y todo lo demás, son irrevocables. O sea, no van a cambiar. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y claramente dice su palabra en Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que Él eligió los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. De tal manera que si hemos sido justificados y la evidencia es ese nuevo nacimiento, Él se encargará de glorificarnos. Y es lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor lo hará. Así que fuimos redimidos de una sola vez y para siempre. Ya no le vamos a pertenecer nunca más al diablo. Ya no vamos a pertenecer nunca más al reino de las tinieblas. Algunos podrán ser como el hijo pródigo, que por un tiempo se apartó, pero como él estaba sellado para ser el Hijo de Dios, el Espíritu Santo se encargó de que en cierto momento, y una vez que había sido trabajado en su corazón el pecado que lo llevó a alejarse de la casa del Padre, volvió en sí, regresó a la casa del Padre y recibió buenas dádivas y dones perfectos de nuevo, como ejemplo o como manifestación de la restauración que el Señor había hecho en su vida. Así que usted y yo podemos caminar en la seguridad de nuestra salvación eterna, y de que nunca más vamos a ser parte del mercado de esclavos del diablo, y el diablo nunca jamás será nuestro padre nuevamente. Nuestro Padre es Dios. Él nos adoptó, y no solo nos adoptó, sino que selló esa adopción desde el momento de nuestra salvación hasta la eternidad. Por el otro lado, la palabra también en Efesios 1:7 dice que Él nos perdonó de pecados. Todos los pecados fueron clavados en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria por los pecados pasados, presentes y futuros
fue clavada en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de esa condena que era la muerte, para que usted y yo fuéramos liberados de esa condena y pudiéramos tener vida eterna. Y finalmente en Efesios 1:8 dice que Él hizo sobreabundar todas las bendiciones, el perdón de pecados, la redención, la aceptación, la adopción, el ser santos y sin mancha. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, todas esas bendiciones de las que hemos hablado en este pasaje de Efesios 1:3 al 8, todas esas bendiciones Él nos las ha dado de una manera sobreabundante, sin limitaciones. Nosotros lo que necesitamos es creerlas y vivirlas. Y las vivimos si no nos apartamos de esa voluntad del Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, tres cosas que son importantes. La primera, que presentemos nuestros cuerpos en servidumbre, y eso apunta a que rechacemos todos los deseos de la carne. Los deseos de la carne son el hedonismo, los deseos de la carne son la sensualidad, la búsqueda de placeres, etcétera, etcétera. Luego en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra, dejando de pensar como piensa el mundo y pensando como piensa Dios, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa alejarnos de los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos tienen que ver con materialismo, codicia, avaricia, la búsqueda de la comodidad, de la seguridad por nuestras propias fuerzas. Y finalmente en Romanos capítulo 12 y versículo 3, la palabra de Dios dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos. Eso significa que no tengamos orgullo. Vanagloria de la vida es orgullo, arrogancia, jactancia, soberbia, vanidad, etcétera, etcétera, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas tres cosas son las que busca el ego, y hemos hablado en las enseñanzas anteriores que el peor enemigo que tenemos no es el diablo, el peor enemigo que tenemos es nuestro yo. Nuestro ego. El ego busca la autogratificación, la autoexaltación, la autocomplacencia y todos los autos que podemos ver ahí, o que podemos ver en el mundo. El mundo va detrás de los autos. Autogratificación, autoidentidad o autoestima, autoayuda, autonomía, etcétera, etcétera, mientras que la palabra de Dios va en contra de eso. Dice Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que el yo mengüe, y que Él crezca. Y es lo mismo que nos enseña el Señor Jesucristo en los evangelios, en todos los evangelios, que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, niegue su yo y le siga. Así que está muy claro que todas estas bendiciones sobreabundantes que Él tiene para con nosotros, el que nos las va a querer robar, matar y destruir en este tiempo, bajo la influencia del diablo, por supuesto, es el ego. El ego es el instrumento del diablo en nosotros para tratar de robarnos, destruirnos y matarnos esa vida abundante, robarnos esas bendiciones abundantes que Dios tiene para con nosotros. Por eso es importante que nos enfoquemos en negar al yo todo lo que significa autocomplacencia, autoexaltación, autogratificación y todos los autos, y nos sometamos al Señor. Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Es lo que hizo el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. Se sometió a Dios, se resistió al diablo, y cuando el diablo vio que no podía, el diablo salió huyendo. Así que de la misma manera necesitamos hacer cada uno de nosotros. Luego,
veamos algunos otros pasajes de esa bendición sobreabundante que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, bendecido, abundado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el enemigo a vencer es nuestra alma, porque nuestra alma es la que puede ser el impedimento para que vivamos en todas las bendiciones del Señor. Y esa alma, es el ego, se refiere al ego. Ese es el que nos puede robar todas esas bendiciones. El diablo no nos las puede robar, pero el ego sí puede sí puede robárnoslas, desviándonos del camino de la prosperidad de nuestra alma, de nuestra transformación, de nuestra santificación en el Señor. Luego, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, el Señor nos reafirma todo lo que nos ha estado diciendo en Efesios 1, 3 al 8, en Tercera de Juan 1, 2, y dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y notemos, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la vida eterna, nos han sido dadas. Ya las tenemos y las tenemos por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de Dios. Por eso llevamos ya más de 2 meses compartiendo acerca de conocer a Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a lo material y a lo espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida financiera, laboral, social, eclesiástica, todo lo que pertenece a eso, todo lo bueno que pertenece a eso, nos ha sido dada por su divino poder. Así que ya lo tenemos todo. Es lo mismo que dice Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y todo significa todo para todo. Ya lo tenemos. Luego en Romanos 8:32 también nos reafirma exactamente lo mismo. La palabra de Dios dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es decir, todas las cosas nos fueron dadas con Cristo. Es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ya tenemos todo, mis hermanos. Tenemos todo en la vida para ser felices, para ser bendecidos, para ser victoriosos, para vivir vidas plenas. Lo que necesitamos es caminar en la buena voluntad de Dios. Recordemos que hemos estado estudiando también que la palabra de Dios es inseparable. Las bendiciones implican mandamientos y los mandamientos implican bendiciones o promesas. Entonces necesitamos caminar en esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son para protegernos, para que nos mantengamos en esa línea de la buena voluntad de Dios, en ese camino de la buena voluntad de Dios que está sembrado de todas las bendiciones y de todas las promesas que Él tiene para nosotros, que implican esa vida abundante, esa vida de bendición. Y quiero terminar con el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que me va a servir para darle un testimonio. La palabra de Dios en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Notemos esto.
todo lo bueno, obviamente que no prohíbe, todo lo bueno que no prohíbe la palabra de Dios, o todo lo bueno que prohíbe la palabra de Dios, al final solo tiene apariencia de bueno. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como hay cosas que sabemos que no son buenas porque la palabra de Dios nos lo dice directamente, pero hay cosas que la palabra de Dios no nos las dice directamente, pero nos da los parámetros para saber si esas son las cosas que vienen de Dios o no. Porque a veces también el diablo disfraza sus tentaciones y sus trampas como buenas a nuestros ojos. Recordemos que la palabra de Dios dice que en Proverbios 16:25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces el diablo disfraza ciertas cosas como buenas, y aprovechándose que la palabra de Dios no nos dice específicamente acerca de esas cosas, pero la palabra de Dios sí nos da parámetros para saber si esas cosas son buenas o no. Lo primero es que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que no dice la palabra de Dios específicamente que no lo debo hacer o que no lo debo tomar. Entonces todo me sería lícito, pero no todo me va a convenir. Luego dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Es decir, no me va a esclavizar, no me va a atar. Cuando habla de que todo me edifica y no todo me edifica, o solo debo tomar las cosas que me edifican, quiere decir las cosas que hacen que mi vida en el Señor crezca, que mi vida en el Señor sea perfeccionada, que genere algo en mi corazón que me acerque mucho más a Dios y no que me aleje de Él. El tercer parámetro es que todo me es lícito, pero no voy a hacer nada que pueda servirle de piedra de tropiezo a un hermano más débil en la fe. Entonces, si se cumplen esos parámetros, si la Biblia no lo prohíbe, si me edifica, si me conviene, si no me va a esclavizar y si no le va a servir de piedra de tropiezo a otro hermano, entonces es una buena dádiva del Señor y puedo disfrutarla. Y respecto a disfrutar las buenas dádivas del Señor, le voy a contar. Uno de nuestros peores enemigos para impedirnos disfrutar de las buenas dádivas del Señor se encuentra aquí en nuestra mente, y se lo voy a mostrar a través del testimonio que le dije que le iba a compartir. Hace más o menos 11 años, yo estaba pastoreando una congregación y vino un hermano e hizo un buen negocio. Y con los resultados, con la ganancia de ese buen negocio, ese hermano vino y compró un carro de una camioneta agrícola. No era nueva, pero era de un modelo reciente, una camioneta agrícola de marca Mercedes-Benz. Y según él me contó, el Señor le recordó un pasaje que dice que hagamos partícipe de toda buena dádiva a aquel que nos ha enseñado la palabra. Entonces él entendió eso y compró otra camioneta igual a la suya para mí. Y entonces me la regaló. Y cuando él me la regaló, yo tenía un prejuicio en mi mente. Y el prejuicio en mi mente era que una camioneta agrícola Mercedes-Benz era un carro muy ostentoso, un carro de lujo. Y entonces me comencé a preocupar en mi mente comencé a preocupar de dos cosas. Y la primera, que yo no era digno de ese carro, porque yo conocía a hermanos pastores que a mis ojos hacían un trabajo muchísimo mejor del que yo hacía.
tenían más tiempo de ser pastores, además tenían congregaciones más grandes, además se veían más espirituales, más maduros en el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que venía a mi mente es, no merezco este carro. Es demasiado. Hay hermanos que hacen un mejor trabajo, que andan en carros mucho menos lujosos, menos modernos, de menos marca, etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que vino a mi mente fue, ¿qué van a decir otros pastores o qué va a decir la congregación de que yo ande en este carro? Van a pensar que estoy agarrando los diezmos y las ofrendas para mí en lugar de invertirlas en el ministerio, etcétera, etcétera. ¿Y qué van a decir los otros hermanos, los de otras iglesias y otros pastores? Que estoy derrochando el dinero, que no estoy viviendo sobriamente, como dice la palabra. Y tuve un conflicto con esa situación durante un par de meses y no usaba mucho ese carro precisamente por eso. Hasta que un día me iba a subir al carro y vinieron esos dos pensamientos a mi mente, y entonces decidí que iba a usar mi carro viejo. Y el Señor en ese momento no fue ni grosero, ni enojado, ni nada, pero me reprendió y me dijo, momento, tú sentís que no eres digno de ese carro. ¿Y qué si a mí, en mi decisión, en mi amor, en mi gracia, yo decidí dártelo? Y si decidí dártelo, no es para que lo vendas, porque ya estaba pensando en venderlo. No es para que lo vendas. Si yo te lo di, es para que lo uses, porque a mí me place que andes en ese carro. Y mire, en ese momento me cambió todo. En ese momento entendí, y el Señor me dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de mí. Así que si viene ese carro, viene de mí, úsalo y disfrútalo. Y en ese momento entendí, no es porque yo fuera digno, no es porque yo me lo mereciera, es porque a Él le plació, porque Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Y entonces a partir de ese día comencé a usar ese carro, y la verdad que me lo disfruté. Si hablaron o no hablaron del carro, eso a mí no me interesó. Simple y sencillamente, yo cada vez que me subía al carro le daba gracias al Señor y me recordaba que Él era el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y además de todo, después entendí el por qué el Señor me había dado ese carro, porque posteriormente a eso se abrió una posibilidad de ir a compartir la palabra y a enseñar la palabra a unos lugares donde no entraba un carro normal. Tenía que ser un carro con tracción en las 4 ruedas, suficiente fuerza, y además que fuera cómodo, porque los caminos eran incómodos, y esa camioneta cumplía todos esos requisitos. Así que usted, cuando el Señor le dé una buena dádiva, disfrútela. Que no permita que el diablo le trate de robar esa buena dádiva y ese don perfecto que Dios ha puesto en sus manos. Que no le vaya a pasar como a mí, que por 2 meses no lo disfruté y que hasta estaba pensando vender esa bendición que Dios había traído a mi vida, que hubiera sido un error dramático. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, le quiero contar que en consejería me ha tocado aconsejar personas que tuvieron una mala experiencia en una relación, y resultó ser que posteriormente a esa mala relación apareció una relación que era la adecuada para ellas o para ellos, y resulta que no se atrevían porque pensaban que esa persona era demasiado para ellas, que algunas conocían a la anterior pareja y entonces pensaban, no doy la altura, no doy la talla, si esta persona era más bonita, era más espiritual, o era más aquí, o era más allá. Primero que nada, estaban juzgando por apariencias, y segundo lugar,
Si la persona no estaba con la anterior, era porque esa no era la voluntad del Señor. Y sí era la voluntad del Señor esta nueva relación, pero esas personas no se sentían dignas, se sentían inferiores. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El mundo y el diablo se encargan de pensar que nosotros debemos conformarnos con las migajas, cuando el Señor nos quiere dar toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero nosotros, en nuestra mente traidora que está dirigida por el ego, venimos y pensamos que no somos merecedores de esa buena dádiva, no somos merecedores de ese don perfecto, y nos conformamos con las migajas. Yo he visto personas, he ministrado personas que están aferradas a migajas cuando delante del Señor tienen una mejor oportunidad. Y lo he visto no solo en el campo amoroso, lo he visto en el campo de los negocios, lo he visto en el campo laboral, lo he visto en el campo ministerial. La mente nos dice: no te lo mereces, pero no es por merecimiento, es por gracia. Es por el amor del Padre a sus hijos que Él nos da buenas dádivas y dones perfectos. Así que cuando el Señor traiga una buena dádiva y un don perfecto a su vida, aprovéchelo, disfrútelo, porque el Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que las suframos. Para que las disfrutemos. El Señor es el sol de justicia que brilla con todo su esplendor, y eso significa en toda su gracia, en toda su misericordia, en toda su bondad, en toda su justicia, en toda su perfección para cada uno de nosotros. Si caminamos en el temor del Señor, si somos salvos, nacidos de nuevo, somos hijos del Señor, y si somos sus hijos, Él es el dador de buenas dádivas y de dones perfectos, no de migajas. No se conforme de migajas cuando se puede comer el pastel entero. No se conforme con menos de lo que el Señor le quiere dar. Y esto no es orgullo, esto no es vanagloria, porque esto debe estar condicionado por un corazón agradecido, por un corazón que reconoce que no se lo merece nada, pero que Dios en su amor y en su gracia nos hace merecedores de todo lo que Él considera para nosotros una buena dádiva y un don perfecto. Conozco muchachas y muchachos que, siendo creyentes, buenos creyentes y todo, están en relaciones inconvenientes, conformándose con migajas, cuando el Señor tiene delante de ellos a una pareja que es la mejor pareja de Dios para ellos. No se conforme con migajas. No nos conformemos con las migajas cuando el Señor nos quiere dar el pastel entero. Y no solo un pastel cualquiera, sino el mejor pastel para cada uno de nosotros. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. No se retire, todavía nos falta un momentito antes de despedir la transmisión con oración por usted y por los suyos. Pero antes de que oremos, quiero hacerles algunos recordatorios. Primero, que todos los días de lunes a viernes tenemos una enseñanza a las 8 de la noche, y los días que no tenemos enseñanza subimos una enseñanza a nuestra página de Facebook para que pueda edificar, exhortar y consolar su vida. Y todas las enseñanzas que estamos dando en este tiempo son enseñanzas para preparar a la iglesia para la pronta venida de Cristo, que está muy cercana. Lo segundo es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, le agradeceríamos, no por vanagloria, sino para bendición, que usted la comparta en sus redes sociales con sus contactos, para que ellos también sean bendecidos. En tercer lugar, le quiero recordar que hay un canal donde subimos todas estas enseñanzas. Hay más de 200 enseñanzas con sus bosquejos, la mayoría de ellos para edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas y de preparación para la venida de Cristo. Es específico para eso ese canal. Es canal en YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, igual que el nombre de esta página. Y usted puede tener acceso a todas esas enseñanzas que están clasificadas por tema, para que
sean de edificación para su vida. Y el acceso al canal de YouTube es totalmente sin costo, así que usted puede accesar libremente. Solo le vamos a pedir un favor. Si usted accesa a esas enseñanzas, por favor, le va a aparecer abajito del video una palabrita que dice suscribirse. Háganos el favor, pinche ese suscribirse, con eso nos está, que no tiene ningún costo también, y con eso nos bendice para que YouTube nos dé nuevos privilegios para poderle bendecir a usted de una mejor manera. Y finalmente le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, use las medidas de protección. Use su mascarilla cuando esté con gente que no es de su grupo familiar. Lávese constantemente las manos con jabón y guarde la distancia necesaria con personas que no sean de su grupo familiar. De esa manera se está protegiendo usted, protege a su familia y obviamente nos protege a todos los demás. Muy bien, vamos a despedir esta transmisión, no sin antes darle muchísimas gracias por el privilegio de permitirme compartir con usted esta enseñanza que espero haya sido de bendición para su vida. Si tiene algún comentario, por favor, hágalo en los comentarios de la transmisión en la medida en la que estamos orando y si no, pues lo hace posteriormente, no hay ningún problema. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el sol de justicia que brilla en todo su esplendor, en toda su fuerza sobre cada uno de nosotros, Señor, que somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda buena dádiva y todo don perfecto, porque tú nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Señor, en Cristo Jesús, para que las disfrutemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos atando, ligando y echando fuera toda mentira, argumento o razonamiento falso que se oponga a que nosotros, Señor, podamos disfrutar de esas buenas dádivas y de esos dones perfectos, Señor, que tú ya has determinado para cada uno de nosotros, Padre. Cambia, Señor, esa mentalidad de pobreza y de indignidad, Señor, que el diablo ha tratado de meter en nuestras cabezas de que no somos dignos ni merecedores de tus bendiciones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Asimismo, Padre, en esta hora venimos entrando al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro de cada uno de nosotros, Señor, y de nuestras familias, Padre. Te pedimos, mi Dios y buen Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, liberando, Señor, de toda cadena, cárcel u opresión del diablo, Señor, derivada de mentiras, de argumentos y de razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la plenitud de la vida que tenemos en ti, Señor. Padre, también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, que levantes, Señor, al que está caído, Padre, que todo aquel que está experimentando algún tipo de quebranto, Señor, depresión, angustia, ansiedad, estrés, frustración, desánimo, amargura, lo que sea, Señor, de emoción negativa, Padre, que tú extiendas tu manto de alegría sobre él y derrames en su corazón tu óleo de gozo, Padre, y sea liberado, Señor, cambiando toda tristeza en alegría, toda lágrima en risa, toda depresión o emoción negativa, Señor, en baile, todo duelo en danza, Señor, que tú lo levantes y lo fortalezcas, Padre. Señor, también en esta hora te pedimos para cada uno de nosotros, Señor, que así como el siervo brama por las aguas en el desierto, Señor, así nuestra alma clame por ti, clame por tu palabra, por la comunión con tu Espíritu Santo, que nos des hambre y sed de ti, Señor, mayor cada día, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, forma en cada uno de nosotros, Señor, un espíritu noble y un corazón limpio que nos sustente, mi Dios Todopoderoso. Padre, también te pedimos en esta hora, Señor, que aquellos de nuestras familias que todavía no han venido al conocimiento tuyo, Señor,
que tú los traigas en este tiempo en cumplimiento de tu palabra que dice, Señor, que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos, Señor. Padre, también te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos des una noche reparadora, Padre, que en el tiempo en el que estamos en descanso, en reposo, recuperando nuestras fuerzas, tu Espíritu Santo siembre semillas en nuestro espíritu y en nuestro corazón, que den fruto para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano y el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Señor, y para que vivamos vidas agradables a ti, vidas en santificación, vidas en limpieza, vidas, Señor, que te agraden a ti, que caminemos en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia que hiciste sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos, por bendecirnos con toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Padre, por hacernos aceptos en el amado. Gracias, Señor, por esa redención irreversible, por esos dones y ese llamado que son irreversibles, Señor, y entre ellos la salvación. Gracias por la seguridad que tenemos en ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, porque solamente tú, Señor, eres Dios. Solo tú eres bueno todo el tiempo. Solo tú, mi Dios todopoderoso, eres nuestro Padre, nuestro Dios, Señor. Gracias por ese privilegio, por quitar, Señor, esa venda de nuestros ojos que nos tenía cegados en algún tiempo para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Y gracias, Señor, por estarnos liberando de toda mentira, argumento y razonamiento falso, para que podamos conocerte a ti, Señor, y para que podamos obedecerte y para que podamos vivir esa vida abundante que tenemos en ti. Y Padre, en esta noche yo quiero hacerte una petición especial, Padre. Señor, levanto delante de ti al pastor Relaisi, Señor, para que tú le bendigas, le guardes, le dirijas, Señor, para que tu unción esté sobre él en todo su trabajo, Padre, así como sobre cada ministro, cada pastor, maestro, evangelista, profeta, Señor, apóstol que escuche esta transmisión, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, fortalécelos, Señor, y dales la sabiduría y el entendimiento de los tiempos para que podamos vivir, Señor, o trabajar o ministrar a tu cuerpo, Señor, vistiéndolo para el pronto encuentro contigo como la novia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por el privilegio de compartir con ustedes, de permitirme compartir con ustedes esta enseñanza. Que tengan una linda noche, un lindo día. El día de mañana es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que tengan mucho gozo, mucha fructificación, bendición y cumplimientos en su vida el día de mañana. Y primeramente Dios, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar a las 8 de la noche mañana. Bendiciones y un abrazo para cada uno.